Bienvenidos al episodio 355 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el deportista Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué cuentas, Beto? ¿Cómo han estado tus últimos días desde que grabamos? Es un poquito tareado. Salió algo de trabajo, de lo cual jamás me voy a quejar. Ya entregué todo lo que tenía pendiente. Edité por ahí textos para Comicase, que parece que por fin volverá a la edición impresa. Y hasta me di tiempo para ir al cine. Qué bien, Beto, qué productivo. Qué emprendedor. No sé si productivo, pero al menos sé que no estoy procrastinando. Y ya es ganancia. O estás procrastinando con cosas relativamente productivas, por lo menos que te entretienen. Eso sí. ¿Tú qué tal? He tenido mejores semanas, Beto. He tenido mejores semanas. Lo importante es que tengo un vaso de cerveza a mi lado. Ok. Como dicen por ahí, si nada funciona, recurre al alcohol. No sé quién lo dice, Beto, pero he sabido que es un buen consejo para alguien. No sé si para mí. Siempre que alguien dice algo por el estilo, yo siempre lo he interpretado como una traducción de: si no se te quita, por lo menos se te olvida. Sí, es posible, Beto, es posible. Vamos a ver, se viene el 18 y por ahí, que es las fiestas patrias de Chile. Así que vamos a tener 2 días feriados, 18 y 19. Un día de no hacer nada, que va a ser el viernes anterior a esos 2 días. O sea, el 16 y el 17, sábado y domingo. El 15 no hacemos nada porque vamos a tener una actividad de recreación como funcionarios. Y el 18 y 19 es feriado. Y creo que me voy a pedir 3 días de vacaciones que me quedan. Si me los dan, voy a tener un poco más de una semana libre, en la que espero no hacer absolutamente nada. Yo, hasta ahorita que lo dijiste, yo no me había percatado de eso, pero acá el día que es feriado es el 16. Y me imagino que mucha gente debe estar encorajinada porque es sábado. Sí, nosotros tuvimos un año como ese el año pasado, que nos cayeron buena parte de los feriados del año sábado y domingo. Pero este año no, este año se portó bien y nos ha otorgado varios días o fines de semana largos. Ya. Así a que mí realmente no me importa dónde haya feriados o no. Yo escojo mis días feriados. Yo escojo mis días feriados. O trabajas hasta desfallecer también. No, eso no. Al menos se puede decir que hace mucho me hice el propósito de, pase lo que pase, no trabajar el domingo, a no ser que tenga algo retrasado por mi culpa. Si es algo urgente de alguien más, si estás dispuesto a pagar un extra por eso, quizá. Si el trabajo está atrasado y no fue culpa mía, de todos modos el domingo no lo toco. Ok. Me parece una excelente política, Beto, te felicito. Sí, no sé si a alguien más le parezca algo por lo que habría de felicitarme, pero yo lo decidí por salud mental. Poder alejarme voluntariamente al menos un día a la semana del trabajo. Me parece, Beto. A propósito de salud mental, hay una noticia de lucha libre esta semana que deben haber escuchado todos. En realidad fue la semana pasada, se dio el día viernes. Estamos grabando esto como es habitual un día lunes, en este caso el 4 de septiembre. ¿Y exactamente qué tiene que ver la salud mental con CM Punk? La falta de salud mental, aparente falta de salud mental de CM Punk, Beto. Por lo menos como yo lo juzgo. Hasta yo supe de qué ibas a hablar, ¿ves? Sí, esa fue la forma en la que elegí unir esto, porque han sido tantas las noticias negativas respecto a CM Punk que o hay una gran conspiración en su contra, que es lo que le gusta creer a alguna gente, o este tipo está abiertamente entrando en conflictos con todo el mundo, o lo hizo por bastante tiempo. Algunos especulan que con el objeto de que lo despidieran y le pagaran la indemnización para no tener que ir a trabajar más. Otros, como yo pienso, que probablemente tiene algún problema ahí de manejo de ira, algo por el estilo. El asunto es que después de lo que pasó la semana pasada en All In, el gran evento que hizo AEW en Londres, hubo una reyerta por ahí en camarines tras bambalinas, y finalmente el viernes anunció el dueño de la empresa, Tony Khan, que habían terminado los contratos con Phil Brooks con causa, lo que significa que aparentemente, supongo que los abogados tendrán algo que decir al respecto, pero aparentemente se va sin indemnización alguna por
las reacciones que tuvo en el backstage del evento, donde aparentemente se lanzó encima de Tony Khan, de su jefe. Así que... De Tony Khan, y tengo entendido que de algún otro luchador. O sea, el conflicto original del que hablaron fue que tuvo un conflicto con Jack Perry, el hijo del fallecido Luke Perry, que tiene un personaje que se llama Jungle Boy, pero que ya han ido desfasando el uso del Jungle Boy por su nombre de pila, Jack Perry. Entonces, aparentemente ahí hubo un forcejeo que después terminó con CM Punk haciéndole un candado en la cabeza y estrangulándolo. No, creo que fue una guillotina. Ni siquiera fue un candado, fue una guillotina. Los separaron y después aparentemente se lanzó encima del jefe, y ahí el jefe dijo, bueno, yo siento que este tipo me quería agredir y claramente no soy luchador, por lo tanto, si a un luchador que no está entrenado de verdad en artes marciales le iría mal, a mí peor. Así que consultó con sus abogados, hizo una comisión investigadora y finalmente el viernes anunció, antes del evento All Out que se hizo en Chicago, en la ciudad natal de CM Punk, que se le ponía término al contrato con Phil Brooks, que partió como una historia de Cenicienta hace poco menos de 2 años y terminó de la peor manera posible. Sí, porque ya lo habían suspendido antes por otra cosa, ¿no? Sí. Bueno, el antecedente es que originalmente, a ver, no recuerdo cuál fue el evento, tal vez fue el All In del año pasado, no estoy seguro. Empezó en una conferencia de prensa a hablar de los vicepresidentes ejecutivos y que eran un montón de niños chicos que tenía que andarlos controlando, y hablar mal de un luchador al que le tiene mala, que es Adam Page, al que nadie le tiene mala. Es un tipo bastante agradable, por lo menos eso es lo que se ve de fuera para uno que es público, y lo fueron a buscar. Los tres, los de Elite, que Kenny Omega, los Young Bucks y Adam Page, fueron a ver oye, ¿qué te pasa? Qué sé yo, fueron a hablar con él. Y él los recibió con sillazos, golpes, y un tipo mordió a Kenny Omega, que es Ace Steel. Ahí los tuvieron suspendidos por bastantes meses, no sé cuánto, pero yo diría que unos 5 o 6, hasta que volvieron. Parece que hicieron harta negociación con CM Punk para que volviera a la empresa. Finalmente crearon un nuevo show donde apareciera él y solamente la gente que él apruebe, que es AEW Collision, que va los días sábados, que no le ha ido del todo bien ese programa. Y pasó el tiempo y de a poco se fueron escuchando que a este luchador no lo quiso en tal programa, que a este otro lo mandaron para su casa, que tales personas estaban prohibidas, que había tenido algún conflicto con fulano, con sutano. Con Jack Perry en particular pasó que él quería, lo que contó Dave Meltzer, que es al tipo que sigo yo de periodismo de lucha libre, dijo, Jack Perry tenía vacaciones agendadas por un mes, entonces quería hacer una pelea donde fuese lesionado, como para usarlo después para volver. Entonces pidió que le autorizaran un spot donde iba a caer sobre un auto, romper vidrio de verdad. Entonces se lo autorizaron y lo iba a hacer en Collision. Y llegó Phil Brooks, aparentemente, y dijo no, acá no se usa vidrio de verdad, así que no puedes hacer eso. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué tiene que andar CM Punk autorizando, desautorizando los spots de otros luchadores que ni siquiera están peleando con él? Así que, bueno, supuestamente eso había quedado atrás, pero el fin de semana pasado estuvo en una lucha del pre-show y hizo el spot, donde cayó en un vidrio, se cortó de hecho, y dijo ante la cámara, oh, vidrio de verdad, yo no me tomo un río. Y bueno, después de eso CM Punk lo fue a buscar y le dijo, oye, ¿qué te pasa? ¿Tienes problemas conmigo? Lo empujó, Jack Perry lo empujó de vuelta y ahí CM Punk le hizo una guillotina de cuello. Que para el que no sepa significa que está estrangulando a una persona hasta que pierde la conciencia, tomándolo con el brazo, se lo pasa por encima del cuello de frente, y empiezas a apretarlo más fuerte. Su cabeza debajo de tu axila y aprietas con uno de tus brazos por debajo de su cuello y con el otro arriba para hacer presión. Sí, y es peligrosísimo si se te pasa la mano.
Lo que pasa es que eso corta la circulación de la sangre al cerebro, entonces en una que esté bien aplicada en algunos segundos puede provocar inconsciencia y si lo mantienes pues puedes provocar un daño severo al cerebro, entonces esa es la razón por la que no se recomienda. Que se me hace curioso que esa es una clase de cosas que Phil Brooks vaya y haga allá, porque cuando lo estaba haciendo en serio en MMA no ganó una sola pelea y todas las veces lo sometieron, así es de que pues aprendió a hacerlo, pero pues es... Mira, si hay otra cosa es con guitarra. Lo hagan, otra cosa es con guitarra. Si estás peleando contra un luchador entrenado en artes marciales mixtas, y sobre todo si una persona que está preparada para recibirte de esa forma, porque no vas a esperar, por más que estés en un altercado, que una persona te agreda de esa forma, probablemente. Además de que es uno de los agarres más básicos. Hubiera sido una anaconda, un estrangulamiento de arce, pues te creo que hay más elaboración, pero pues una guillotina, un mataleón son las cosas más sencillas. En fin, obviamente que eso se presta por un ambiente de trabajo muy tóxico, ¿no? Sí, pues, pero pues ahí sí yo coincido contigo que sí es más bien un tema de salud mental, porque generalmente si quieres que te corran, existen muchas otras formas de hacerlo que causando un problema, porque si causas un problema, sobre todo en términos de una agresión, generalmente es algo que va con causa y las cláusulas que están en tu contrato hacen que se puedan ahorrar cualquier tipo de finiquito, así es de que sería una forma muy tonta de hacerlo. Porque si te quieres ir, renuncia, punto. Pero si quieres que te despidan es porque quieres que te paguen una indemnización. Pero si lo haces con causa, es lo mismo que renunciar, pero peor. Incluso puedes terminar pagando dinero tú. Sí, porque ya no fue por decisión tuya. Tú te querías ir, pero hiciste que te corrieran y aparte te quemaste y probablemente quemaste varios puentes, no solo ahí, sino con otros potenciales empleadores. Sí, bueno, igual que Donald Trump, tiene sus seguidores acérrimos, fanáticos, que por ahí lo van a defender hasta el fin de los tiempos. Pero bueno, creo que hay un patrón de conducta ya de mucho tiempo, que por supuesto en una época, porque a uno le cae mal a alguna gente en la WWE, decía, no, sí, debe ser la WWE, pobrecito CM Punk. Ahora uno dice, sí, no, probablemente había mucho de ambas partes. Sí, seguramente. Ok, Beto, ahí nos salimos de esta tangente. ¿Nos salimos? ¿Quién lo sabe? Me salgo de esta tangente. ¿Qué te parece si empezamos a responder preguntas? Mira, nada más para regresar al tema de una forma un poquito más sutil. Quería comentar algo que me encontré en Twitter. Okay. Los últimos meses había notado que mucha gente dejó de publicar. De muchos asumes que, sobre todo los que tenían cuentas en otras redes o habían puesto ya un newsletter en Substack o alguna plataforma similar, pues de repente no era tan extraño que alguien desapareciera y no necesariamente implicaba que les hubiera pasado algo. Pero hace algunos días se empezó a publicar otra vez en Twitter Jerry Conway y la semana pasada, me parece que fue el jueves, en la mañana publicó un hilo explicando el porqué de su ausencia y resulta que no fue tanto porque no estuviera de acuerdo con lo que estaba pasando en Twitter o que no se sintiera gusto en redes sociales, sino que desde el final del año pasado, en octubre, le diagnosticaron cáncer en el páncreas. Así es de que estuvo en tratamiento, le hicieron una cirugía para remover el tumor, una de estas que llaman Weevil, que no tengo idea exactamente qué consiste el procedimiento, pero sé que es bastante común porque la mencionan mucho en series médicas. El caso es que pues se sometió a esta cirugía a finales del año pasado y en enero lo declararon como libre de cáncer. Pero como tuvo algunas complicaciones que venían desde diciembre, justo después de su cirugía, pues estuvo internado varias veces, estuvo en cuidado intensivo, etcétera, y pues pasó varios meses convaleciendo. Esa era la razón por la que andaba alejado del ojo público, no tanto porque hubiese sido parte del éxodo de Twitter, pero pues publicó este largo hilo para explicar que pues ahora ya estaba estable, que él sentía que ya estaba bastante avanzado en el camino de la recuperación y pues que nada más sabía que había gente que había manifestado curiosidad por qué había de repente desaparecido de todas las redes y no publiqué en ninguna parte. Pues quería nada más poner eso y agradecer a la gente que estuvo a su lado, además de su familia. Entonces pues nada más me parece que era prudente comentarlo porque pues es un escritor del que hemos hablado muchas veces aquí, una de las leyendas vivientes que quedan del medio,
parte del famoso bullpen de Marvel a finales de los 60, inicios de los 70, y quien es autor de muchísimas historias clásicas y legendarias, tanto en Marvel como en DC. Entonces, pues la buena noticia es que aparentemente el cáncer quedó atrás y está camino a la recuperación. Qué bueno, porque el cáncer de páncreas es de los más agresivos que te pueden decir. Sí. Una de las peores noticias que puedes recibir. Sí, tiende a ser de los más agresivos y los que más rápido se esparcen a otros órganos. Entonces, en este caso parece que por fortuna lo detectaron a tiempo. Así es de que, pues ya, dicho eso, ahora sí nos podemos ir a las preguntas. Y antes de pasar a Discord, que creo que es el único lugar donde tenemos en esta ocasión, la semana pasada, que por ahí como a la mitad de la sesión me relevaste para empezar a leer tú las preguntas, te saltaste una de Ricardo Pérez. Lo siento, Ricardo, perdón. Que es lo malo de como las pone todas juntas separadas por puntos, de repente el más mínimo descuido hace que las omitas, pero me di cuenta cuando las estaba borrando y la aparté. Entonces vamos a empezar con esa ya para que no nos quede ningún pendiente. Y él quería saber, ¿saben por qué no se hizo la serie basada en Frecuencia Global de Warren Ellis? Es uno de mis cómics favoritos del autor y quedaría muy bien en una serie, o al menos en mi opinión. No sé las razones. Sí recuerdo haber visto el piloto, que lo comentamos alguna vez acá, porque también de hecho comentamos Global Frequency. Creo que fue en un especial de Comic Verso, ¿no, Beto? Es muy probable, que de hecho el piloto en teoría nadie debería haberlo visto, porque nunca se lanzó, no se liberó. Lo que pasó fue cambios administrativos. Literalmente la serie va a ser producida por Warner, para Warner Television, probablemente para alguna de sus propias cadenas, y cuando ya estaban trabajando en la postproducción les informaron que su serie ya no entraba en los planes del canal, pero tenían libertad, si así lo deseaban, de ofrecerla a otras cadenas a ver si alguien quería tomarla. Entonces lo que pasó fue que se suponía que el showrunner de la serie, que era John Rogers, quien también es alguien a quien a lo mejor se trata de televisión, probablemente muchos lo ubiquen por cosas como Leverance o The Librarians, que son quizás sus dos series más populares, y quien también ha trabajado en cómics. De hecho es uno de los co-creadores de Jaime Reyes, de la tercera versión de Blue Beetle. Este escritor de cómics y televisión, él era el showrunner de esa serie, él escribió y sin embargo también dirigió el piloto, y la idea es que ese piloto lo iban a utilizar para tratar de colocar la serie en algún otro canal o plataforma, y lo que pasó fue que alguien que tenía una copia del piloto lo filtró. Entonces de repente lo encontrabas en torrents y en sitios para compartir archivos en línea, y eso al parecer le hizo daño a las posibilidades de negociar con cualquier otra cadena, el hecho de que se hubiera filtrado el piloto, y eso fue lo que hizo que a fin de cuentas no hubiera una serie ni en Warner ni en ninguna otra parte. Ok, Beto. ¿Qué más? Que hay nada más, como detalle curioso, los teléfonos que aparecen en la serie de cómic, que también los habían replicado para la serie, se suponía que iba a tener un tono muy distintivo, y el que aparece en el piloto se suponía que era nada más como un placeholder, era nada más como lo que se nos ocurre, algo más característico, pero aún así era un tono bastante distinto, y yo lo que hice fue que extraí el audio del piloto, y a la fecha es lo que tengo como tono de notificaciones. ¿Cómo? Extraje, Beto, me dio un aneurisma. ¿Por qué? Porque dijiste extraí. Ok, no me di cuenta, pero sí, extraí. Bueno, el caso es que tomé la muestra del audio, que era un audio demasiado sencillo, entonces le di un poquito de reverb, le subí el pitch, etcétera, entonces lo modifiqué, y a la fecha es mi tono de notificaciones en el celular, que también yo soy de que subí. Pero tu credencial de ñoño, para el que sepa. Sí. ¿Alguna vez lo he negado? No, jamás. Pero pues bueno. Pero si estuvieras en un lugar y alguien fuese muy ñoño, podría identificarte como ñoño solo porque sonó tu celular. No necesariamente, porque no creo que haya mucha gente que ubique el tono, porque aparte digo que lo modifiqué, entonces sé que mi tono es único, nadie más lo tiene. Ok, está bien, Beto. Pero bueno, y ahora sí, pasando a Discord, que es en donde están el grueso de nuestras preguntas, porque no hay nada ni en Twitter ni en YouTube. Partimos con Post Tercero, que pregunta: ¿de qué va Champions de Mark Waid? Uy, no lo leí, Beto. No leíste, pero pues es que, ¿cómo que de qué va? Pues es un cómic de superhéroes adolescentes. ¿Qué podemos explicar que de qué va? O sea, sí, y hasta donde yo recuerdo fue un intento de revivir una serie muy poco exitosa de los 70, si mal no recuerdo, de Marvel.
Probablemente el grupo menos exitoso de Marvel, seguido por Defenders, creo. No sé si el menos exitoso, porque ha habido otros menos exitosos, es verdad. Hay muchos de los que nadie se acuerda, partiendo por ahí. Y en algún momento te podría decir eso de los Vengadores de los Grandes Lagos, que después tuvieron su revival, entonces como primero como GLX y después como GLU. O por éxito comercial podría ser Omega Flight también. Pero bueno, ¿para qué vamos a discutir también quién es el más malo? Pero el punto es que es una serie sin mucho éxito, que trataron de relanzar, o por lo menos ocupar el nombre para lanzar una serie nueva. Que es algo que no es para nada inusual, ¿no? No, para nada. El concepto de los Champions en esta versión era un equipo de héroes adolescentes, que pues la serie fue lanzada por Mark Waid y Humberto Ramos, que fue el equipo creativo, me parece que durante el primer año de la serie, y literal lo que querían era aprovechar un poquito la popularidad de los héroes adolescentes de Marvel. Entonces el equipo estaba conformado por Miss Marvel, es decir, Kamala Khan, Nova, que era la versión que era la más joven, que era Sam, Viv, la hija adolescente de Vision, que es una extensión del mismo, Miles Morales, Spider-Man, el Hulk, que era el agente de Atlas, ¿cómo se llama? No, era... No, Amadeus Cho. El niño más inteligente del mundo. Ese era... Pero fue cuando relanzaron la serie con este nombre. ¿Cómo se llama? El Irreverente. No era algo así. No me acuerdo qué adjetivo le pusieron, pero sí, esto fue después de Heroic Age. Y el líder del equipo era Cyclops en su versión adolescente, cuando habían traído a la alineación original de X-Men del pasado. Entonces teníamos versiones adultas ya de los X-Men originales. Ellos eran el core de este equipo, al que después integraron a Reedy, ya bajo la identidad de Ironheart y demás. Pero pues era eso, era el tener un grupo de héroes adolescentes. Como unos Young Avengers, algo así. The Totally Awesome Hulk. Eso era. Que también antes había utilizado el nombre de Bron, ¿no? Cuando se convirtió originalmente. Pero pues ellos eran los originales. Después se agregó Ironheart, Wasp, que era la hija de Janet, que era Nadia Van Dyne, y Snowguard, que era una versión nueva del personaje de los Soviet Super Soldiers. Y ya después, cuando se relanzó la serie en 2019, si no mal recuerdo, pues ya entraron ahí varios otros héroes, que igual todos eran de nueva generación. Había un nuevo Falcon, estaba Bombshell, estaba Powerman, también del adolescente, que era el reciente, estaba Dust, que era un mutante, y varios más. Que esa segunda encarnación del equipo lo escribía James Sub, y la verdad es que la serie era muy divertida, pero pues digo, no puedo decir de qué trata, porque pues es tal cual un título de aventuras de héroes adolescentes. Pero pues yo creo que si te dicen héroes adolescentes por Mark Waid y Humberto Ramos, pues como que no entiendes qué podría fallar, ¿no? Okay. Y es justo eso, un cómic bastante entretenido, que cuando ellos se fueron, no recuerdo quién era el artista. Jim Sub llegó, y el artista era alguien no muy famoso, pero que tenía un trabajo también bastante limpio. Y ya para antes de que la cancelaran, por ahí creo que Ivy Ewan fue la que escribió la última parte, con algún artista italiano que tampoco estoy seguro de quién era, y que pues de hecho nada más salió por ahí una historia como especial, porque cuando iban a lanzar la serie fue cuando se dio el tema de la pandemia y muchas cosas que retrasaron y reempaquetaron, y ya no supe si a fin de cuentas hicieron algo con ese supuesto relanzamiento. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después de eso tenemos de JJ 2049, que pregunta ¿cuál o cuáles son sus trabajos favoritos de Simon Bisley? Ok, Lobos Vaca. Ok. Yo en general a mí me gusta mucho su trabajo, así es de que no sé si podría separar algo, pero pues todas las cosas que le he visto de Joseph Dredd me gustan, en particular el primer crossover con Batman. Creo que fue la primera vez que tuve oportunidad de echarle un vistazo a su trabajo de una forma extensa, porque había visto historias cortas suyas serializadas en otras partes, sobre todo en una revista española que se por acá, que se llamaba Simoc, que si no mal recuerdo de Editorial 5, y que reimprimía cosas. ¿No era de 5? No. ¿De Norma? Creo que era de Norma, sí.
Que me acuerdo que era española, de eso sí, por las traducciones, que pues, ni cómo darles vuelta. Creo que era de Norma, y si no era de Norma era de Glenat, pero creo que era de Norma. De 5 no era. Ok. Pero pues bueno, yo ahí fue donde conocí su trabajo y pues aparte de eso me gusta mucho lo que hizo en los ABC Warriors y de Lobo, pues aparte de Lobo's Back, todo lo que hizo con Lobo también me gusta mucho y de las series británicas y una de las más violentas, pero que a mí me gusta mucho, esta de fantasía oscura que se llama Slain. Pero en general yo soy muy fan del trabajo de Beasley, a quien tuve oportunidad de entrevistar brevemente cuando vino a la Mole hace unos años. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Y descubrí que curiosamente es muy amigo de Alan Davis. Y como que no me imagino a dos artistas tan distintos en temperamento y estilo como Simon Beasley y Alan Davis. ¿Tú sí? No tengo la fortuna de conocer a ninguno de ellos, Beto, como para opinar con ese conocimiento. Alan Davis se ve como el abuelito buena onda que quisieras que fuera tu vecino. Okay. Y Simon Beasley a la fecha parece el motociclista que gusta ir a tomar cerveza y causar desorden a la menor provocación. Con todo y que ya no es ningún jovencito. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después, bueno, ahí el MojoTJ dice, a mí me encanta todo lo que es relacionado con Hellblazer y Judge Dredd. Y después tenemos de Post Tercero que se pueden explicar el número 25 de Immortal Hulk de Ewen, Destructor de Mundos. Mira, yo negocié que se lo mandemos por DM, Beto, pero no sé si me gusta esto de que nos pregunten qué pasó en un número de un cómic, porque sí. ¿Por qué no lo lee? Sí. Sí, no sé. Porque claro, si nos preguntas por los Champions, te vamos a dar, o Beto te va a dar una referencia del cómic. Pero no es como que te vayamos a contar toda la historia. O cuando yo hablé un poco de los Secret Wars, cosas por el estilo, pero de ahí a como contarte específicamente una historia, una recapitulación, no sé. Sí, podemos hacer una breve sinopsis sin contarte la historia más allá de algo que pudiera estropearte la experiencia de lectura, no solo lo básico, como para tratar de generarte interés o darte una mejor idea de qué trata algo. Claro, porque dice que la leyó y no la entendió, o ya se le olvidó y quiere que se la contemos. No sé, a mí esa es una clase de cosas que a mí no me gustan hacer. Y menos si lo vamos a hacer en un lugar donde lo puede escuchar gente que no ha tenido oportunidad de leer. Sí, por eso negocié y dice que se lo digamos por DM, por el mensaje directo. En ese caso, en lugar de por mensaje directo, podría ser un minisodio. En fin, que él es patrocinador de nivel superhéroe, así es de que si a alguien le interesa ver de qué trata, pues podría hacer un comentario breve como minisodio de Comic Verso en Patreon. Ok. Díganos qué les parece eso. ¿Alguien más? Sí. ¿Alguno de los otros superhéroes? Sí, si a alguien más lo está en ese nivel le interesaría eso, pues lo podemos convertir en eso y también ya no es de escribirle un mensajito nada más a una persona. Pasando a lo que sigue, JJ 2049 dice: ¿han visto el cortometraje Batman The Dent? Creo que sí, no estoy seguro. Creo que es de Bat in the Sun, ¿no, Beto? No sé a qué te refieres. Te refieres al estudio. Bat in the Sun es claro, la productora esta que hacía los cortos de uno versus tanto, o sea, Batman versus Wolverine, etcétera. Según yo no son ellos. Ellos, por ser famosos, fue por sus cortos que hicieron para Valiant, ¿no? Que después decían que iban a estar a cargo de los efectos especiales en algunas de las de Valiant, que después creo que, ni no, sucedieron. A raíz de sus versus pasaron a ser Valiant. Ok, no, porque según yo este es de un director independiente que lo hizo con la intención de demostrar a los tíos que podía trabajar y dirigir una película, y es uno en el que Batman se enfrenta a un alien, y cuando está peleando con él de repente aparece un depredador, y después de que logra derrotar al depredador aparecen más aliens y más depredadores. Es un corto bastante bien hecho, que se nota que es bajo presupuesto, pero está hecho de una forma muy inteligente y que debe tener, yo creo, como unos no sé si 20 años, pero por lo menos casi. Sí, ya tiene 2006. Muchísimos años, algo así. Casi 20 años. Casi. No, casi. Tiene 20 años, Beto, desde el 19 de julio de 2003. Sí, ese, si no mal recuerdo, lo presentó en una Comic Con y después ya andaba por ahí rondando en varias partes. Creo que lo habían subido a YouTube y después lo quitaron, pero al menos por un tiempo estuvo en algunas de las otras plataformas que eran menos delicadas con el tiempo, que dejaban las cosas ahí arriba, y entonces recuerdo que por lo menos en Dailymotion y en Vimeo sí estaba todavía. La verdad es que no sé si sigue por ahí. Yo recuerdo que algún amigo lo había descargado en alta definición y
y había hecho copias en DVD. Solamente por ahí tengo un DVD en donde está quemado esto con algunos otros cortos y cosas por el estilo. Y te digo, el director era un sujeto llamado Sandy Colora, que recuerdo que lo que pasó fue que después lo habían invitado a trabajar en algo en Warner, y el problema es que pues se subió un tabique y se mareó, porque al parecer era un tipo insoportable con el que no se podía trabajar, que le gritaba a los productores y al staff de una producción más grande, pues ¿sabes qué? Te trajimos para que veas cómo se trabajaba en grande en una producción de estudio y a lo mejor entrenarte para después hacer contigo, pero ya nos dimos cuenta de que no queremos trabajar contigo, muchas gracias, ahí nos vemos, y lo corrieron. No recuerdo para qué proyecto fue, pero sí fue así como que la historia de, ok, hizo el corto y el corto le abrió un montón de puertas y luego el muy idiota se la cerró sobre el pie. Ok, sí, vi esto hace muchísimos años, así que no tenía, como suele pasar, Beto recuerda casi todo como que lo hubiese visto hace 5 minutos, en mi caso sí. Cuando lo empezó a mencionar, sí recuerdo haberlo visto. Y recuerdo haber visto también uno de Grayson. Aparecieron varios de estos después del éxito que tuvo este cortometraje, pero... Es que a este le fue muy bien y a raíz de eso muchos aspirantes cineastas decidieron hacer su intento. Y esto pues en años recientes, ya cuando empezaron a aparecer aplicaciones que incluso con un celular puedes grabar algo de calidad bastante buena y editar video, pues se convirtió en algo mucho más común. Pero pues sí, esto hace más de 20 años sí fue algo que pues en su momento pues llamó mucho la atención, porque aparte tampoco era una producción tan barata, creo que había costado como 25,000 o 30,000 dólares, algo así, que pues para una producción suena muy poco, pero para un proyecto casero que hiciste en tus ratos libres, pues sí no es poco dinero. Insisto, pues esto originalmente le había abierto puertas y después por problemas de actitud del solito se la cerró, y yo tenía curiosidad porque hizo una película de ciencia ficción de la que vi muy buenos comentarios, que todo el mundo decía que si tuviera presupuesto para hacer algo más, probablemente podría hacer películas memorables, pero que para una producción independiente estaba muy bien. No recuerdo el nombre, voy a tener que buscarlo y a ver si le caso por ahí, porque me acuerdo que había comentarios muy buenos de lo que fue su primer largometraje, también producido de forma independiente, y que pues obviamente casi nadie ha visto. Ok, no sé cuál será esto. No recuerdo el título, la verdad. Me acuerdo que en los posts estaba un casco. Imagínate algo así como el protagonista de Halo. Okay. ¿Cómo se llama? ¿El Master Chief? Sí, Master Chief. Ok, imagínate que es algo así, pero en una versión modificada. Entonces era eso, porque creo que era una nave de prisión que se estrellaba en un planeta y se escapaba un prisionero, y entonces mandaban a una unidad de élite a recapturarlo. O sea, un poquito a la Pitch Black. Pero... Aquí sale que tiene... A ver, que su filmografía está después de Batman Dead, World Finest, Hunter Prey, Shallow Water y de Del Rey Misunderstood, The Legend of Big Lenny. Ok, es Hunter Prey. Hunter Prey, 2010, película de 90 minutos, $425,000. Protagonizada por mucho gusto y mucho gusto. Y vuelve el actor que hizo de Batman como Orin Jericho. Me parece un nombre un tanto sí, yo lo que decían que era una historia muy genérica, que había muchos elementos que eran puro tropo de ciencia ficción, pero que estaba muy bien hecha y que valía la pena. Pero pues obviamente hace años era muy difícil tratar de cazar esas cosas por acá, y ahora supongo que tendré que dar un vistazo en torrents y demás. Seguramente por ahí en alguna parte aparecerá, porque esa se lanzó directo a DVD. Ok. Pero ¿Qué más? pues, ¿Qué más? Y después Arturo López, ¿hay historias enfocadas exclusivamente a los años de entrenamiento de Bruce Wayne antes de ser Batman? Tú dices, aparte de Batman año 1. Pero dice exclusivamente a los años de entrenamiento. Y Batman año 1 pues es ya como que el cierre, ¿no? Ya hice todo esto, ahora sí voy a salir a las calles. Entonces han hecho muchos flashbacks de cosas de entrenamiento, pero una serie que se dedica exclusivamente a eso, según yo, no. Yo tampoco recuerdo algo específicamente dedicado a eso. Recuerdo algunas cositas por aquí y por allá. Legends of the Dark Knight, la historia donde cuentan ¿cómo se llama el personaje el detective francés? No me acuerdo. El personaje con el que hizo el primer nombre Neeson, con el que aparece Liam Neeson. Sí, era Henry algo, pero no me acuerdo de la... Bueno,
cosas por el estilo. Diría que hubo más de eso en la serie animada de Batman, porque ahí le dedicaron varios capítulos. De hecho, el primer capítulo aparece Batman probando traje, si mal no recuerdo. Aparecía primero con un pasamontañas, con traje de combate, cosas por el estilo, y de a poco iba consiguiendo la idea del disfraz. Y también Y está... mostraron varios episodios donde Ducard ese era el nombre, sí. donde aparecen varios personajes de ese periodo anterior a transformarse en Batman. Y también está Soul of the Dragon, Ajá. que es una versión alterna, pero pues también muestra lo que era su proceso de preparación. Pero una serie que específicamente eso, según yo, no. Tendría que ser que... Hubo un proyecto de una serie de televisión que finalmente se transformó, o por lo menos eso fue lo que prosperó, que fue la serie de Gotham, cuando estaban haciendo... decidieron hacer Batman Begins, creo que fue antes de eso. Estuvieron bastante tiempo ponderando la idea de hacer una serie de televisión con Batman los en la primeros preparatoria. años. Sí, pero finalmente no pasó. Ni Era siquiera creo que llegó a piloto eso. el Riverdale de Batman o algo así. Sí, lo veían como que fuera el paralelo a Smallville. Entonces creo que incluso originalmente se llamaba Gotham a secas, Sí. o Gotham High, algo así. Y a la mera Gotham hora Academy. no creo que fuera Gotham Academy. Pero No. era esa la idea, tener a un Bruce Wayne adolescente y que vieras previos a que se convirtiera en Batman. Pero no. Se me había olvidado esa parte, pero sí, fue después del éxito de Smallville la idea de hacer algo de Batman de similares características. Ahora, si a ustedes les gustó Smallville, probablemente esto les parezca una cosa terrible que no haya acontecido, pero para gente como yo, que no tiene esa misma opinión de Smallville, me parece mejor. Sí, y después viendo lo que hicieron con Gotham, que pues dices, ok, aquí no podemos a Bruce Wayne, hicieron todo esto alrededor de él, qué bueno que no hicieron nada con un Bruce Wayne joven, gracias. Sí, bueno, en fin. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? También luego por eso tenemos la serie de Alfred Pennyworth, ¿no? Que le pusieron el subtítulo, que era el subtítulo La historia secreta del mayordomo de Batman, o algo así. ¿Cómo decía el subtítulo de eso? Demasiado largo. Bueno, y ahora tenemos la serie de Penguin. Todavía no, apenas viene. Pero se viene. Sí, pero eso sí es por la gente que está trabajando en cines. Técnicamente es un spin-off de Batman. Entonces, pues me imagino que sea una producción más cuidada que todo lo que están haciendo en CW. Que aparte en CW creo que algo que a mucha gente no le termina de caer el 20 es que es una cadena con poco presupuesto. Entonces son series relativamente baratas de producir y la verdad es que se nota. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? Y según yo, con eso acabamos con todas las preguntas, Esteban. No lo puedo creer, Beto. Sí, porque al menos hasta hace un rato que chequé en YouTube no había nada. Y voy a dar un vistazo. No hay nada todavía. Y en Twitter, según yo, tampoco. Ok. Bueno, con esto ponemos término a este episodio de Comic Verso. Nos pueden encontrar en www. Para hacerles más obvio que esta vez el que va a editar eres tú. No, podemos comentar algunas cosas, Beto. ¿Qué viste o leíste esta semana? ¿Qué te gustaría comentar? Pues tengo un chorral de comentarios de cosas que podrían encajar aquí. Por ejemplo, Good Omens, que se estrenó hace como un mes, la segunda temporada de esta serie basada en la novela coescrita por Neil Gaiman y Terry Pratchett, y que había mucha curiosidad de dónde iba a ser una segunda temporada, porque aquella primera miniserie de 6 episodios pues era una adaptación de la novela. Y entonces cuando se anunció esto pues hubo muchas dudas, y lo que dijo Neil Gaiman fue que mientras estaban haciendo otras cosas durante giras de promoción y demás, platicaron un poco sobre qué harían si pudieran escribir una secuela él y Pratchett, y tomaron notas. Pero pues fue cuando despegó la popularidad del mundo disco, fue cuando Gaiman empezó a hacer Sandman y pues ya los dos andaban muy ocupados y nunca lograron hacerse el tiempo para escribir la secuela de Good Omens. Entonces se supone que después de que Pratchett enfermó, Gaiman le prometió en su lecho de muerte que él se iba a encargar de que hubiera una versión para cine o televisión de Good Omens, y esa fue la razón por la que aceptó ser el showrunner de aquella primera temporada. Y entonces comenta que después de hablarlo con la expareja y la hija de Terry Pratchett, pues decidió que ya que tanto Amazon como la BBC estaban interesados en hacer más con la idea, pues quería seguir adelante con esto. Entonces les amparó una segunda temporada, y eso es
lo que resultó en esta segunda miniserie de 6 partes, que es una historia bastante más compacta, más enfocada, no es tan caótica, no son, ahora ya no son el ángel y el demonio que tienen que unir fuerzas para tratar de impedir el apocalipsis, sino que están lidiando con un problema en teoría más pequeño, pero también con implicaciones bastante fuertes, ¿no? Porque pues resulta que de repente hay mucho revuelo tanto en el cielo como en el infierno, porque Michael, o el arcángel Miguel, desapareció, sin dejar rastro. Nadie sabe dónde está y todo el mundo está desesperadamente tratando de encontrarlo, aunque nadie sabe exactamente por qué o para qué. Entonces... Estaba de consultor en una película con John Travolta, Beto. Es probable, pero creo que era un Michael distinto. Es posible. Este era bastante más rígido. Y bueno, pues en el caso de quienes no lo recuerdan, Michael en esta serie interpretado por John Hamm, que aquí retoma el papel, y quien aparece un buen día caminando desnudo por las calles de Londres cargando una caja y llega hasta la librería de Aziraphale. Llega hasta ahí y pues resulta que aparentemente está su mente en blanco, tiene amnesia, no sabe quién es, no sabe qué hace ahí, solamente sabe que tenía que llegar ahí y eso fue lo que hizo. Entonces, al no saber qué hacer, Aziraphale lo esconde y se promete a sí mismo que no le va a decir a nadie que está ahí hasta que no sepa exactamente por qué está ahí y por qué no recuerda nada. Y sobre todo porque ha hecho algunos comentarios crípticos que dan a entender que planeaban hacerle algo muy malo. Entonces, en cuanto puede, se comunica con Crowley para pedirle que vaya a verlo porque es urgente, y cuando llega le muestra y dice, pero ¿por qué lo tienes aquí? ¿Te das cuenta de que lo están buscando? Dice, sí, pero velo cómo está, además dijo que le iban a hacer algo horrible, no lo podemos entregar, al menos no hasta que averiguemos qué está pasando. Así es de que deciden unir fuerzas y hacer un milagro para que la gente, aun si lo ve, no sea consciente de que Michael está escondido en la librería. Y según ellos, lo que hacen, en lugar de que cualquiera de los dos hacer el milagro para esconderlo, deciden hacerlo combinado, utilizar cada quien solamente una porción de sus poderes para, según ellos, crear un milagro que sea indetectable y que nadie se dé cuenta de lo que hicieron. Y pues ellos, según lo hacen, dicen, ok, funcionó, nadie lo va a ver. La gente entra, lo ve, lo ignora, media hora después olvida que habló con él, y con lo que ellos no contaban es que ese milagro combinado pues se vio como un faro increíblemente brillante tanto en el cielo como en el infierno, y ahora hay delegaciones de ambos bandos tratando de explorar la librería, y incluso cuando los enviados de los dos lugares hablan con Michael, no se dan cuenta de con quién están hablando. Así es de que resultó ser bastante más efectivo de lo que ellos pensaban. Esa es la premisa básica de la historia. Están los dos tratando de ver por qué demonios Michael se está escondiendo o de qué está huyendo, exactamente por qué lo quieren de ambos lados, y en el proceso y cuando están tratando de ocultar por qué usaron sus poderes para algo, Aziraphale dice que estaba tratando de hacer un milagro de amor para que se enamoraran dos comerciantes de su misma cuadra, la dueña de una tienda de discos que está a un lado de la librería y la dueña de la cafetería que está enfrente. Entonces la serie pues se reparte un poquito entre las diferentes correrías que tienen ambos tratando de averiguar qué fue lo que pasó con Michael, y al mismo tiempo tratando de hacer que se emparejen las dos mujeres, porque si no logran que ellas se enamoren, pues se va a hacer evidente que mintieron cuando dijeron que era un milagro para hacer que se enamoraran. Así es de que ese es el punto básico de la historia. Y cuando le preguntó a Gaiman si eso era la secuela que habían planeado, lo que él dijo fue algo que es o para desesperarte o para darte gusto porque sabes que va a haber más. Porque le dijeron, entonces, ¿esto es lo que habían pensado como secuela? Y dijo, no, esto es lo que tenía que hacer para poder llegar al punto en el que parte la secuela. Las notas que tenemos de la secuela pasa después de todo lo que pasó en esta temporada. Entonces, al parecer hay interés tanto de Amazon como de la BBC de hacer una tercera temporada, que esa tercera temporada sería otra historia original, ahora sí basada en lo que han trabajado juntos Gaiman y Pratchett, en tanto que esta segunda temporada, que es una historia bastante más contenida pero igualmente emotiva y satisfactoria a un nivel similar al de la primera. Quizás se extraña un poquito la presencia de más personajes secundarios como eran los niños o la bruja o el cazador de brujas en la primera temporada, pero en general me parece que es una serie que mantiene un elevado nivel de calidad y que pues la buena noticia es que era el puente antes de contar la historia que originalmente iba a ser la secuela en novela, que nunca se publicó. Así es de que si no le han echado un vistazo y sobre todo si vieron la primera y les gustó, sí les recomiendo que
que vayan a Amazon Prime y le echen un vistazo a la segunda temporada de Good Omens. Ok. Que aparte, por ahí en noticias comiqueras, poquito después de que se estrenó esta, inició una campaña para promover el futuro lanzamiento de una campaña de Kickstarter para hacer una novela gráfica adaptando la novela original. Y ahí pues se reveló un detalle curioso. Resulta que Neil Gaiman y Colin Doran tocaron varias puertas, fueron a varias editoriales para ver si a alguien le interesaba publicar una adaptación de Good Omens realizada por Colin Doran. Y todas las editoriales les dijeron que no, que era una historia riesgosa, que probablemente no habría un mercado para ella y que no les pareció un buen momento para intentar publicarla. Entonces, ante la negativa de las editoriales y convencidos de que era una buena idea, la familia de Pratchett fue quien decidió que iban a seguir adelante con esto, con la bendición de Gaiman y con Colin Doran a cargo de hacer la adaptación, y armaron una campaña de Kickstarter en la que pedían algo más de $30,000 para poder llevar a imprenta esta adaptación. Digo algo más porque como la base de la campaña estaba en el Reino Unido, eran 25,000 libras esterlinas lo que estaban solicitando, que son alrededor de $31,000 más o menos. ¿Y cuánto tiempo crees que les tomó lograr que la recaudación fuera exitosa, Esteban? 1 hora. 5 minutos. Okay. No quise ser aún más No, cuando exagerado. llegaron a la hora ya habían agotado todos los stretch goals de la campaña original y empezaron a generar nuevos stretch goals y pues resulta que empezó a aparecer en los destacados de Kickstarter porque rompió todos los récords existentes para cualquier proyecto relacionado con cómics y al final de la campaña que terminó hace algunos días, la semana pasada, la recaudación total fue de algo más de $3 millones. De los 30,000 que querían, nada más juntaron 1,000 veces lo que querían. No es cierto, no son 1,000 veces, son 100 veces. Pero sí fue una campaña exitosa y empezó a salir los memes. La cara de las editoriales cuando dicen no me interesa publicar una novela gráfica de Good Omens, la cara de las mismas editoriales cuando ven lo que recaudó la campaña. Así es de que pues ahorita está Colin Doran muy contenta trabajando a marchas horas en lo que van a hacer, pero pues el libro ahora va a ser un tomo de pasta dura en edición de lujo con impresión de tinta dorada en la portada, guardapolvos, prints adicionales, pin-ups de artistas estelares. Le metieron cualquier cantidad de extras y demás porque pues ellos confiaron en que su historia era lo bastante buena y tenía suficientes fans como para funcionar cuando ninguna editorial quiso hacerla. Así es de que pues nada más para que vean, ellos recaudaron todo lo que no, recaudaron más de 100 veces lo que querían de dinero y pues probablemente será hasta el año que entra que esté terminada, pero pues habrá una novela gráfica basada en la novela original que pues es parte de lo que se ha convertido en el éxito multimedia de Neil Gaiman en los últimos años, ¿no? Sí. Tiene hace mucho tiempo una buena cantidad de cultistas que sin duda que iban a apoyar una campaña de estas características. O sea, Neil Gaiman probablemente podría hacer varias de estas. Sí. Si tuviese la inclinación. Sí, probablemente si quisiera tener novelas gráficas de todas sus novelas, sería cosa nada más de buscar a alguno de sus amigos artistas que nos ha trabajado. ¿Tú crees que si dice, ok, voy a hacer una novela gráfica? P. Craig Russell y Neil Gaiman. P. Craig Russell va a adaptar una de mis novelas. ¿Les interesa? Esta otra la va a adaptar Dave McKean. ¿Les interesa? Esta otra la va a hacer Michael Sully. ¿Creen que a alguien le interese verla? Y sí, probablemente podría financiarlas todas con un éxito similar. De hecho, solamente con lo que recaudó aquí probablemente puede financiar todo eso si quisiera. Sí, seguramente. Pero digo que esta en realidad la campaña la llevó la familia de Pratchett, que son su antigua pareja, que es Rob Sheridan, y su hija, Rihanna, que también es escritora, que también ha hecho cómics, por cierto. Ok. ¿Tú qué quieres comentar, Esteban? Mira, no sé si lo quiero comentar, pero nuevamente me lo tengo que sacar del pecho. Vi The Accountant, o The Accountant, no sé cómo se pronuncia, El Contador. Una película de 2016, protagonizada por Ben Affleck y dirigida por un director que se llama Gavin O'Connor, que aparentemente tiene varias películas de algún prestigio, no sé si bueno o malo, pero esta película dije, esto es como
Este es como Batman autista, que es, en el fondo es Batman. Se hizo en 2016, así que me parece que ya había hecho Batman v Superman, no estoy seguro. La verdad es que no estoy seguro. Yo la vi esta de The Accountant, la vi en el cine, de hecho. Ok. Me pareció una película más bien mediocre, con algunas buenas ideas y otras bastante malas. Principalmente el tema que como que ya se me ha hecho muy repetitivo en el cine de acción son de estos asesinos ultra eficientes y no sé, con una precisión y unas características que les permiten eludir todo tipo de control, matar a quien sea, pero además tienen un compás moral importante, por lo tanto la muerte siempre le llega al que se la merece. El Contador no es la excepción y cuenta la historia con alguna apariencia, hace cosplay de profundidad esta película, intenta desarrollar un poco intenta desarrollar un poco el personaje de Ben Affleck, que por un rato no estaba seguro de si era un hermano u otro. Después obviamente tenía que ser el hermano con problemas de autismo, pero bueno, a ver, partamos por el principio. Ben Affleck es un tipo que se dedica a hacer contabilidad para grandes terroristas o mafiosos o capos del crimen organizado a lo largo y ancho del mundo. Cuando ellos quieren descubrir, por un lado, cómo esconder dinero o por otro lado, tratar de hacer un examen interno para ver si alguien les está robando plata, lo llaman a él. Y él es un genio matemático que en un par de días, una semana, es capaz de hacer una auditoría muy precisa y muy completa, donde puede diagnosticar cuáles son todos los problemas de la empresa. Entonces, está entre trabajo y su contacto, que es una especie de... Es una mujer que le llama por teléfono y que le maneja su dinero, sus cuentas, sus estrategias, etcétera, le dice: mira, ¿qué te parece si tomamos un trabajo más tranquilo para no despertar suspicacias, ya que parece que el FBI te anda buscando? Él dice: bueno, ok, tomemos uno. Entonces le ofrecen un trabajo que consiste en hacer la contabilidad de una empresa que se dedica a hacer prótesis avanzadas, prótesis robóticas que le devuelven la movilidad a personas que han perdido extremidades o que nunca las tuvieron. Y esto a raíz de que el personaje interpretado por Anna Kendrick, que es Donna Cummings me parece, descubrió un hoyo en la contabilidad de varios cientos de miles de dólares. Entonces llega el personaje de Ben Affleck, se pone a hacer la contabilidad y descubre que en realidad el hoyo financiero de la empresa anda por ahí por los 60 millones de dólares. Se lo cuenta la vicepresidenta de la empresa y a esta revelación la sucede la muerte de varios personajes claves de la empresa. Entonces se da cuenta que hay que probablemente van a matar a esta chica que acaba de conocer y que por algún motivo en un día le tomó mucho cariño. Entonces decide, más bien se enamoró de ella. Entonces decide abandonar su vida segura y errante y arriesgarse para tratar de salvarla de esta aparente conspiración. Bueno, y resulta que el contador no solamente se dedica a hacer contabilidad, sino que también tiene prodigiosas habilidades militares dignas de Batman o de algún ninja. Como dije, vive una vida errante, entonces tiene un tráiler donde conserva su dinero, tiene parte de su dinero está en famosas piezas de arte, tiene un cuadro de Jackson Pollock, tiene varios cuadros famosos, pero no soy conocedor del arte, así que no me voy a humillar tratando de acordarme cuáles son. Y dentro de todo este avance, que esa es la parte ya más bien propia del thriller de la película, vamos descubriendo que en su vida infantil tiene un hermano. Su papá era un oficial del ejército que se trasladaba de base en base y que en algún momento de su infancia, aproximadamente a los 11, 12 años, la mamá abandonó la familia porque, si bien pensábamos por otras escenas anteriores que la mamá era más bien la que ponía un poco de cordura en la casa y que el papá era más bien abusivo, en realidad nos damos cuenta que la mamá no logra soportar
el estrés de criar un hijo con el problema que tiene Ben Affleck, que es tener algún grado de autismo, de trastorno del espectro autista. Así que abandona la familia. Y el papá, siguiendo algo así como, no sé, una creencia conductista bien marcial, decide educar al hijo para que el hijo, todas las cosas que lo afectan y que lo hacen sentir algún grado de debilidad, dolor, miedo, etcétera, las confronte y las venza. Entonces, si le hacen bullying, le enseña a pelear para que pelee contra los que le hacen bullying. Si las luces y el ruido le molestan, le dice que tiene que educarse para tolerar el ruido y la música. Entonces ya lo vemos adulto, donde todas las noches llega a su casa, se encierra, pone una luz estroboscópica, pone sonido de la banda más metalera que existe y empieza a pegarse en la pierna para tratar de tolerar esos estímulos negativos durante, creo que 20 minutos todos los días, que es una buena medida de no sé, para soportar esto. Yo estoy 99,9% seguro que si le haces eso a una persona autista, probablemente no vas a conseguir el resultado que consigues con este personaje de la película. No es hasta donde yo sé, no es la forma. Así que por ahí hay un hoyo argumental importante en la película, en mi opinión. Más allá de eso, es una película de acción moderadamente interesante, que tiene una que otra secuencia buena. Los personajes no tienen gran definición y tiene un giro argumental hacia el final, cuando se tiene que enfrentar con los malos. Descubre algunas cosas que no estaban del todo evidentes cuando los estaba investigando. Así que me pareció una película de acción ok, que si tienen, creo que está en Prime Video, si tienen Prime Video la pueden ver, pero tampoco les diría que la vayan a buscar. No sé, ¿qué te pareció a ti, Beto? Esto yo la vi en el cine, entonces tiene, ¿qué? 7 años. Y recuerdo que en su momento me tomó como 15 minutos darme cuenta de que no debía tomármela en serio. Y una vez que entendí que si hacía cosas ridículas o sin sentido, lo mejor era ignorarlas, me entretuvo bastante. La verdad es que recuerdo que en aquel entonces, no sé si fue en algún post, en alguna parte, vi una cita de una reseña que alguien decía, de las películas de Ben Affleck de este año, o sea, Batman v Superman y esta tiene más potencial para ser una franquicia. Y eso recuerdo que me dio mucha risa, porque yo estaba de acuerdo. Me dejó una escena un poquito similar a la de Jack Reacher. Hay muchas cosas que no funcionan en esa película, pero una vez que entiendes lo que está tratando de hacer y aprendes a ignorar el resto y dejas de buscarle lógica o que tenga sentido, es muy entretenido. O sea, a mí me gustó bastante. Yo tiene muchísimo tiempo que no la veo y pues probablemente también ahí afecta el hecho de cómo ha cambiado el cine de acción en los últimos años. Cualquier cosa que se ha hecho antes de John Wick, pues ahora ya tiene un punto de comparación distinto a qué es lo que puede ser con una película de acción. Entonces, pues probablemente eso también no le ayuda, que si no la viste en su momento, pues si le encontraste muchas deficiencias. Esta creo que es post el primer John Wick, no estoy seguro, déjame ver. Más o menos por la época, pero antes de que se convirtiera en el fenómeno. 2014 el primer John Wick. Y yo ya fue de relajarme y empezar a concentrarme en cosas que me parecían divertidas en la película, ¿no? Porque también aparece J.K. Simmons en un papel que también me parece más disfrutable que el de Gordon. Tienes una película en la que Batman es hermano del Punisher. Ese rango de comparación es demasiado bajo. Es un estándar demasiado bajo. Aparte se ve que los dos estaban divirtiendo más haciendo esto. Mira, a mí lo que me gustó es que J.K. Simmons creo que es un excelente actor. Sí. Un gran actor. Que ocasionalmente le tocan buenos roles. Pero en el caso de esta película es tan... no tiene mucho que hacer. Es tan fuerte el contraste entre los primeros 5 minutos de J.K. Simmons y los últimos, no sé, la última media hora de J.K. Simmons, que dije, wow, esto no tiene ni un sentido. Porque, a ver, para explicarlo, J.K. Simmons aparece como el mejor agente o el tipo más grande, más alto en la tesorería estadounidense, que se dedica a investigar grandes lavados de dinero, fraudes, etcétera. Entonces,
es como el gran zar antidroga o anticorrupción de Estados Unidos, de cargo más destacado. Y después Y lo descubres que primero que toda hace, su carrera la hizo siguiendo tips que le daba a Wolf, que es el contador autista. claro, pero no es solo eso, sino que se los dio como en 5 años, o ponle que en 10 años, o sea, el tipo pasó de ser un agente que no era nadie a ser el zar de anticorrupción por una serie de tips que le da el personaje de Ben Affleck en algo así como un lapso de entre, yo diría que más como 6 7 años que 10. Entonces es como que dijera, hice una carrera mediocre tirando para horrible hasta los 55 o 60 años y después tuve un éxito tras otro y me nombraron en el cargo más alto que puede existir. Pero digo, Eso me causó gracia. son la clase de cosas que yo dejé de tratar de buscarle lógica después de un rato, porque me di cuenta de que iban a ser una distracción y me entretuvo bastante el verla de esa manera. Digo, sale John Bernthal como el jefe de esta empresa de ciudad que es hermano de Christian, y también fue, digo, ahí podemos pensar, mira, el Punisher y Batman son hermanos. Y hasta los actores más viejitos, ¿no? Que sale Jeffrey Tambor como su mentor, el contador que lo enseñó a hacer fraudes. Otra cosa muy idiota. Insisto, si estabas esperando otra cosa, no sé por qué pusiste esta película. No, la puse porque quería ver algo, nada más. Y John Lithgow, ¿no? Que es el jefe de Anna Kendrick. Que pues ahí sale. Sí, John Lithgow, que también es un actor que me gusta mucho. Pero que ya hace mucho tiempo que no hace algo. Yo creo que uno de los mejores villanos que hay que puedes ver en el cine es John Lithgow. Porque cuando el tipo hace de malo es realmente, no sé, te genera, se te paran los pelos. Es un tipo bien especial para hacer su nada actuación. más, imagínatelo arrancándole los botones de gomita al pobre hombrecito de jengibre. Sí, no creo que ese papel en particular estaba pensando, pero sí. Farquaad es un gran villano, ¿de qué estás hablando? ¿Qué más? Bueno, y nada más que decías del director. Yo a este director lo ubico desde pues inicios de este siglo. No sé si llegaste a ver una película sobre la selección de hockey que ganó la medalla de oro en las Olimpiadas de Invierno de 1980, en medio de que se había anunciado el boicot, y que aparece por ahí Kurt Russell como el entrenador del equipo. Y esa fue la primera vez que vi una película de este director, que es Gavin O'Connor. Y unos años después dirigió una película de artes marciales mixtas que se llama Warrior, donde salen como hermanos Bane y el tío Owen. O sea, hace Tom Hardy y Joel Edgerton. Joel Edgerton y Tom Hardy. Salen como un par de hermanos que tuvieron conflictos y fueron creados por separado, entonces tienen muchas que no se hablan, pero los dos son peleadores de artes marciales mixtas y luego están participando en un torneo en el que poco a poco van avanzando las distintas etapas hasta que al final se tienen que enfrentar, y ahí los dos salen como hijos de Nick Nolte. También en esa sale Frank Grillo, o sea, hace Crossbones como el entrenador de uno de ellos, si no me recuerdo de Tom Hardy. Y esa película también me entretuvo bastante, que aparte salían muchísimos peleadores de artes marciales mixtas, aparte uno que otro luchador. Me acuerdo que sale por ahí, por ejemplo, Kurt Angle, por ahí trabajando en uno de los gimnasios en donde entrenan, y muchos peleadores de verdad en las escenas del torneo. Entonces esa película también me gustó bastante, y sé que hizo un drama deportivo hace pocos años con Ben Affleck, volvieron a trabajar juntos, pero eso no la he visto. No recuerdo cómo se llamaba esa, pero era un entrenador de básquetbol que interpretaba a Affleck, pero esa no la he visto, esa de tener un par de años de Way Back. Sí, me imagino que sí debe ser esa. Es como de 2020, 21 yo creo. Pero yo no tengo mayor problema con The Accountant. Me parece una película bastante... Digo, con ahí el asterisco de que pues desde que la vi en el cine no la he vuelto a ver. A lo mejor la vuelvo a ver y sí me hacen ruido más cosas, pero fue la película que yo dije, ok, esta no me la voy a tomar en serio, me divirtió bastante, y que la idea es que sí iba a ser una franquicia, nada más que se retrasaron. Sí, va a haber una segunda película. Yo, mira, pensando en lo que estás diciendo, me imagino una película que tiene una de las traducciones más idiotas de la historia del cine, que es Tribunal en Fuga, Runaway Jury, que también es una película mayormente mala, pero es muy entretenida. Entonces, si la comparo con esa, diría que no es tan buena, pero de que entretiene. Por lo menos no termina la película pensando,
Ah, porque la vi. ¿Qué me ha pasado? Sí, pero Ronald y Yuri también tenía un elenco lleno de unos actores, ¿no? Estaba Jim Hackman, Dustin Jim Hoffman, Hackman, John John Cusack. Cusack, Rachel Weisz. Entonces, eso a veces también ayuda. Cuando una película no tiene por sí misma, a veces un actor es capaz de sacarle adelante, y cuando es más de uno es más fácil. Dustin Hoffman. ¿Qué? Por eso dije Hackman, Hoffman, Cusack, Rachel Weisz. Ah, ok. Sí. Dustin Hoffman como el abogado defensor con principios. Sí. Jim Hackman como el consejero sin principios, sin escrúpulos. Y que aparte está basada en un libro de John Grisham, entonces ya sabes que todo van a ser estereotipos, todo, pero está bien hecha y es entretenida. Pero te digo, ya hay películas que desde un principio sé que lo mejor es no tomártela en serio y son la clase de cosas que así cuando quieres matar un par de horas son bastante efectivas. Digo, así es como puedes disfrutar las dos películas de Jack Reacher, y yo en esa categoría pongo a The Accountant. Yo disfruté más la 1 que la 2. Sí. La 2 sí que es mala. Sí, la 2 en la 1 por lo menos aparece el viejo ¿cómo se llama? ¿Cuál viejo? El Consiglieri, Beto, el Consiglieri. Robert Duvall. Robert Duvall. Sí, puede ser, pero pues sí. Bueno, también es que es parte de mi completismo de que yo sí he visto todas las películas de Christopher McQuarrie, y a veces me gusta poner atención a ver cómo están estructuradas las historias. Es uno de mis guionistas favoritos. Ok, Beto. ¿Qué más quieres comentar? Y pues dentro de las cosas que más o menos caen también de nuestros temas, también hace un par de semanas vi esta película de horror que pues se estrenó en medio de cierta controversia, porque hay gente que decía que de dónde salía, que es The Last Voyage of the Demeter, estrenada en América Latina como Drácula, Mar de Sangre, y que es una película inspirada en un capítulo de la novela de Drácula, pues quien haya leído la novela pues recuerda que es una novela epistolar, son solamente cartas y documentos, y en este caso pues hay un capítulo muy cerca del principio de la novela en el que tienes extractos de la bitácora del capitán del Demeter, que es el barco contratado para llevar las cajas llenas de tierra de Transilvania hasta Londres, en donde acaba de comprar una propiedad Drácula. Entonces la premisa de la película es qué pasó durante el viaje, cómo es que llegó el barco sin tripulación hasta Londres, y exactamente cómo fue que murieron todos los miembros de la tripulación, ¿no? Porque pues en la novela pues te lo dejan abierto, pero pues tú lo entiendes, ¿no? Que fueron tipos que estuvieron encerrados un par de meses en alta mar en un barco con Drácula, pues obviamente se los come a todos. Entonces lo que hace esta película pues es justamente tratar de explorar eso, y lo hace de una forma curiosa porque se inventa algunos personajes que no eran nombrados en la bitácora. Hay 2 o 3 momentos en la película en los que hay una voz en off con la narración de lo que serían las entradas de la bitácora, que no he checado mi copia del libro, pero según yo esos pedacitos sí están tomados verbatim de la novela. Sacaron esos pequeños extractos y los pusieron, ¿no? Lo único que hace es llenarte los huecos entre esas frases que sí aparecían en la novela. Entonces es una historia que pues toma uno de los pasajes menos conocidos o menos explorados de una historia que ha sido minada hasta la muerte en la ficción de horror y misterio, y pues intenta hacer algo con ella, ¿no? La película pues tiene unos altibajos, pero en general me parece una producción bastante entretenida, que a lo mejor tenía material para hacer algo más interesante con esta historia. El director es un cineasta noruego a quien yo conocí hace como 15 años por una película que se llamaba Cazador de Trolls, Troll Hunter, que si no me recuerdo creo que también estaba, no sé si en Prime o en Star, pero está por alguna de las dos plataformas, pero con un título distinto. Búsquenla así en inglés como Troll Hunter, les va a aparecer por ahí, que es una comedia de horror, acción, medio documental, de un cazador de monstruos. Y pues la película en general me parece que está bien lograda. Tiene, digo, te deja esa sensación como de que a lo mejor con la idea que se plantearon pueden haber hecho cosas más interesantes, pero le ayuda también un poquito las actuaciones. El capitán del barco lo interpreta Liam Cunningham, a quien probablemente mucha gente ubique por el papel de Davos Seaworth en Game of Thrones. Aparece también David Dastmalchian,
que aquí no hace un papel de comedia, aquí es uno de los marineros más experimentados, de hecho es el primer oficial del barco, de hecho me tardé algunos minutos en reconocerlo porque aparte sale con bigote y un peinado muy distinto a como lo habías visto, y el acento que está haciendo aquí pues es distinto, también no suena nada parecido, y lo que hacen es jugar un poquito con exactamente quiénes están a bordo del barco, ¿no? Y el personaje que toman como el central es un médico, que es un hombre de color en descendencia afroamericana, que estudió en una universidad en Londres, después se fue a buscar trabajo al este de Europa y a la frontera con Asia, y ahora está buscando regresar a Inglaterra. Entonces el hecho de tener esto de que tienes el personaje que es nuevo en la tripulación, pues es lo que utilizas como el pretexto, ¿no? Para que le enseñen en dónde están todas las cosas en el barco, esto le voy a de carga, esto está así, y hacemos esto para esto, y esto funciona así. Es un recurso que a veces puede ser tramposo, pero pues que evita que te estén escupiendo información de una forma inútil. Es aquí que pues distintos miembros de la tripulación, y en particular el nieto del capitán, pues le tienen que dar el tour del barco y explicarle dónde va a dormir y dónde se hacen las cosas y quién está a cargo de hacer cada cosa. Entonces todo eso que puede haber sido muchísima exposición o nada más soltarte información de una forma absurda, pues lo pone aquí porque es todo lo que tienen que hacer luego de la tripulación. Y en una de las cajas se encuentran a un polizonte que es una mujer y que tiene señas de que pues sufre una especie de anemia, lo cual pues obviamente te genera la sensación de que pues Drácula la está utilizando como el almuerzo para llevar, ese lonche que se llevó para el viaje. Y pues después de eso, una vez que llegan a alta mar, pues sí, todas las noches sale de su caja y empieza a cazar uno por uno a los de la tripulación. La película me parece que trabaja bastante bien el tema de suspenso, hace una labor más o menos sólida, que pues yo creo que a lo mejor el problema es que no se atrevieron a tomar más riesgos a la hora de contar la historia o ver qué hacían narrativamente hablando, y se siente como una historia más bien genérica, pero bien realizada. Entonces bastante entretenida, es una película que pues si eres fan del horror pues la vas a ver así como algo más curioso que recomendable, pero pues que aún así me parece que si son fans de Drácula o los vampiros probablemente encontrarán algo que disfrutar de ella, aunque sí con esa advertencia de que es increíblemente genérica y eso no hay forma de sacarle vuelta, y que al final te deja como con la sensación de que pudo haber sido una película mucho mejor si se hubieran atrevido a correr algunos riesgos narrativos. Pero en general es entretenida y una buena forma de matar también un par de horas en el cine. Me llama la atención que está hecha de forma que parecen también planteártela como que hubiera una posibilidad de tener una secuela. Incluso se me ocurren un par de formas en que podrían hacerlo sin interferir con la novela de Drácula propiamente dicha, pero pues ya será cosa de ver qué decide el estudio después de su desempeño en taquilla, que pues la verdad es que era bastante similar. Yo la última vez que chequé, pues estaba todavía lejos de alcanzar siquiera su recaudación, aunque le faltaban todavía algunos territorios por allá en Asia y Europa, entonces habrá que ver cómo le va, pero pues no pasa de ser una curiosidad. Y si la ven, o ya la vieron y se quedaron con ganas de algo más, les recomiendo que busquen un libro mexicano, una novela de José Luis Zárate, que se publicó hace ya muchos años, pero que hace un par de años tuvo una reedición. Se llama La Ruta del Hielo y la Sal, en la que este escritor mexicano, que mayormente hace trabajo dentro del campo de la ciencia ficción, decide explorar ese mismo arco, ¿no? ¿Qué pasó durante el viaje del Demeter de las costas del Mediterráneo hasta llegar a Londres? Y en ese sentido me parece que ahí Zárate sí hace esta labor de correr más riesgos narrativos, de hacerte una mayor construcción de personajes y demás. Entonces pues seguramente después de leerla coincidan con muchos de los que dicen pues es que en lugar de haber hecho esto hubieran adaptado La Ruta del Hielo y la Sal, y pues sí, probablemente hubiese sido una mejor película, pero aún así me parece que The Last Voyage of the Demeter es entretenida para los completistas de vampiros o fans de Drácula, pero no más allá. Ok, Beto. Otro estreno esta semana de televisión fue The Wheel of Time, la segunda temporada, que la comenté hace creo que un par de años ya, no recuerdo cuándo salió la primera temporada, protagonizada por Rosamund Pike y un montón de desconocidos. Esto está basado en la serie de novelas The Wheel of Time de Robert Jordan y Brandon Sanderson, que leí que son 14 novelas, Beto, así que si había cero posibilidad de que me leyera una, hay menos posibilidad aún de que me lea las 14.
No lo sé, Esteban. Exactamente cómo calificas las posibilidades debajo de cero, que eran donde partimos. Igual es a cero, Beto. Igual es a cero, pero aún más remota. Ok. Mira, la primera temporada recuerdo que no me gustó tanto, pero apenas la recuerdo. Estaba muy perdido cuando empecé a ver esto. Tuve que leer un resumen de la primera temporada porque no me podía acordar de absolutamente nada. Lo cual, por un lado, habla de mi edad. Por otro lado, habla de que tal vez la serie no ha sido tan buena. Es una de estas series que me llama la atención en la cantidad de dinero que gastan y que no luce. Porque por otro lado está la serie del Señor de los Anillos, que más allá de lo que podamos hablar de los problemas de guión o de la falta de fidelidad respecto al material original, en temas visuales es bastante espectacular. Esta serie se ve ok. Creo que el presupuesto no es tan descomunal como el de El Señor de los Anillos, pero no sé, se siente como de una calidad similar a Witcher, diría yo, en términos de apariencia visual. En términos de guión, me parece que esta segunda temporada está un poquito mejor, pero tiene menos acción que la primera. Así que una cosa por otra tal vez. Hay un proceso más de calma y de estudiar a los personajes que en la primera temporada tenían una misión que era inmediata y tenían que ir a resolverla ahora ya. En esta temporada, por lo menos hasta el episodio estrenado, que son los 3 primeros, se están tomando el tiempo para desarrollar un poco más a los personajes. Que creo que es uno de los graves problemas que tiene esta serie, que por lo menos en lo que a mí respecta, no me gusta ninguno de los personajes. Me caen todos mal. Y eso es un problema que digo, ¿por qué la sigo viendo si no logro interesarme por si viven o mueren? En particular me resulta preocupante para mí respecto del futuro de Prime Video, por decirlo de alguna forma, que tengas una serie donde se supone que tienes, o sea, donde tienes, 1, 2, 3, 4, 5 personajes protagónicos, o los más importantes, que son estos niños, estos jóvenes rescatados de Entre Dos Ríos, que es la ciudad que fue atacada en el primer episodio de la primera temporada. Y que ninguno de ellos tenga algún grado de carisma que permita identificarse o hacerle barra, o por lo menos desear que se muera. Tienes por un lado a... ¿cómo se llama? Al Thor, que es el que se revela como el hombre que puede hacer magia, que aparece hacia el final de la primera temporada. Probablemente el candidato más seguro a ser el sucesor del dragón, el personaje que desencadena todos los eventos de este mundo unos 12.000 años antes de lo que se ve actualmente, o 3.000 años, no sé, un montón de tiempo antes, que está tratando de ver cómo hace para que los poderes que descubrió que tiene no lo vuelvan loco, que esa es una de las condiciones en este universo. Solamente las mujeres pueden ocupar magia sin volverse locas, los hombres cuando ocupan magia eventualmente y sin excepción se vuelven locos porque la magia fue corrompida por algo así como el demonio de este universo, y producto de eso, cuando los hombres utilizan magia, la magia les quita la cordura. Tienes a otro personaje que es Matt Cawthon, que estaba interpretado por otro actor. En esta temporada lo cambiaron y aquí no hace más que estar encerrado en una celda en los primeros 3 episodios. Es un personaje que leo que es el más popular de la saga, pero no sé por qué, por lo menos no con lo que he visto en esta serie. Luego está Nynaeve, que es uno de los personajes más desagradables de la serie. Es una curandera, una saori, como dicen acá, que descubre que tiene poderes mágicos a pesar de que no tiene una crianza para haberlos desarrollado. La llevan con las Aes Sedai, que son unas hechiceras de la ciudad principal, qué sé yo, que protegen al reino. Y ahí tiene una actitud permanente de desconfianza y rebeldía que empieza a agotar, porque el personaje es muy terco, muy tosudo, pero nunca explica qué es lo que le molesta. Entonces eso hace que esa desconfianza se vuelva un tanto cansada. Por lo menos las explicaciones que ha dado a mí no me han llamado la atención, no me han convencido. Entonces
la veo como un personaje, una especie de rebelde sin causa. Y finalmente está Stan Perrin, que es un tipo que accidentalmente mató a su esposa y que suele tener reacciones violentas, pero no le dice nada a nadie, se calla las cosas. Entonces uno piensa, ¿será que es villano? No queda claro. Y que se puede comunicar con los lobos. Y finalmente Egwene, que es otra aspirante a Aes Sedai, que fue originalmente la aprendiz de este otro personaje, de Nynaeve, y que tiene una personalidad un tanto blanda, no muy interesante. Así que en lo que a mí respecta, creo que voy a seguir viendo la serie, porque imagino que una serie tan exitosa como Wheel of Time debe ser buena. Sobre todo si fue capaz de vender 14 libros. Pero por lo menos la serie hasta ahora no me ha convencido. No sé, Esteban. No sé si hay... Con ese argumento tendrías que decir que también Crepúsculo es buena. Bueno, sí, es posible, Beto. Es posible que sea el mismo suceso, pero bueno, entiendo que es supuestamente buena. No lo sé. No sé si tú lo has leído. No, es de esas cosas de fantasía que igual está ahí en la lista de pendientes. Y no al grado de, no, son muchos, jamás los voy a leer, pero sí de, ok, exactamente, todos son parte de la misma saga, o por dónde empieza uno, qué hace, es la razón por la que generalmente cuando pienso, ok, quiero leer algo de fantasía, generalmente tomo otra cosa antes de empezar con algo de la rueda del tiempo. Sí, yo entiendo que son todos parte de la misma fantasía. Lo que leí es que Robert Jordan murió antes de terminar el último libro y Brandon Sanderson, que lo terminó, lo hizo a partir de las notas de Robert Jordan, pero lo decidió hacerlo en 3 libros, no en uno. Así que se estiró aún más la historia. Había que estirar ese cheque, Esteban. No sabes cuándo. Había que estirar el cheque, no sabes cuándo venga el que sigue. Es verdad, es probable. La regalía y todas esas cosas. O tal vez era demasiado contenido para un solo libro, no lo sé. No lo podría juzgar, pero se supone que es buena. He leído comentarios de que es buena la historia. Por lo menos para algunas personas. Tiene elementos que en teoría son interesantes. El rol relevante que tienen las mujeres en el universo, muy relevantes son más bien las protagonistas. Y otros elementos de fusión, de fantasía, los conceptos del tiempo como un ciclo, como ciclos repetitivos, cosas por el estilo. No suena mal, pero el desarrollo lo encuentro un tanto pantanoso a ratos. Es como... Sí, quiero que exploren un poco más a los personajes, pero a la vez quiero que los personajes digan cosas que me hagan que a mí me importen los personajes. Esa es la parte que no siento en esta serie. Los personajes se guardan sus misterios, pero el problema es que a diferencia de un libro donde tú puedes decir, el personaje no habla porque está preocupado de esto, está preocupado de lo otro, bla, 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 y tiene este comentario que es del narrador omnisciente que el resto de los personajes no necesitan conocer, pero tú como lector sí lo ves. Hace que tú entiendas qué es lo que piensan los personajes, pero eso no lo puedes hacer solamente con un narrador en off y miradas y susurros y miradas angustiantes y gente que se le va a caer una lágrima y no se le cae, que no es capaz de conversar con otra persona, etcétera. No juzgo a la gente que no es capaz de conversar con otra persona, porque soy una de esas personas, pero por otro lado estoy viendo la serie, entonces quiero que me expliquen más cosas. Okay. Así que un poco irritado por la rueda del tiempo, Beto, pero a la vez levemente intrigado. Yo no empecé a ver la serie, también está en mi lista de pendientes, pero creo que la iba a empezar a ver y me decepcionó tanto tu reseña que no lo hice. Así es de que bueno, si alguien pregunta por qué no la he visto, culpen a Esteban. Sí, no sé, no creo que eso te haya detenido o te haya motivado alguna vez con anterioridad, Beto, así que creo que me estoy llevando aquí una culpa que no me corresponde. No sé, esa es mi historia y me voy a pegar ahí. Está bien. ¿Qué más quieres comentar, Beto? Y pues esta semana, de hecho el día de hoy, unas horas antes de grabar esto, fui otra vez al cine, fui a ver Gran Turismo, que es una de esas películas que me llama la atención, porque yo recuerdo que hace unos años estaba este estigma, ¿no? De que así como hace 30 años la gente decía, no se puede hacer una buena película de cómics, y en años más recientes decían, no se puede hacer una buena película de videojuegos, y pues ya ha habido varias tentativas, pero en este caso la película no es una adaptación del videojuego, sino que hallaron una forma interesante de darle la vuelta, porque en algunas partes incluso lo usan como subtítulo, basado en una historia real. Entonces eso ya de entrada sonó un poquito extraño y pues resulta que hace unos años
Y la Nissan se les ocurrió una idea de hacer un concurso, pensando en cómo motivar a los compradores de autos a revivir ese gusto por manejar que se ha perdido, sobre todo para quienes viven en las grandes ciudades de, sí, yo quería un auto para pasar horas atrapado en el tráfico. Y pues su idea fue tratar de apelar a esta gente que manifiesta su amor por los autos en los videojuegos, y tomaron este simulador de Gran Turismo, que siempre ha sido elogiado por el realismo con el que replica tanto los autos como las pistas de carreras, y hicieron un concurso en el que los mejores jugadores de Gran Turismo del mundo podían participar por la oportunidad de ser entrenados para conducir autos de carreras de verdad. Entonces la historia de esta película sigue un poquito de ese periodo de la vida de quien resultó el ganador de ese concurso, que es un chico británico llamado Jarl Mardenborough, que pues en este caso la película pues sigue todo el proceso desde cómo su familia ve mal que él pase tanto tiempo encerrado en su cuarto jugando videojuegos, pero pues conocer esta oportunidad de acudir a esta academia y ser parte del concurso, pues él tiene la oportunidad de mostrarle a su familia que no estaba perdiendo el tiempo cuando estaba sentado frente a su consola. La película cuenta con las actuaciones de David Harbour, Orlando Bloom, Gary Halliwell, Digimon Hounsou, y el papel protagónico lo interpreta un actor bastante joven que se llama Archie Madikwe, a quien yo ubicaba nada más porque tiene un rol secundario en Midsommar, la película de horror de hace unos años. Y pues en general debo decir que me entretuvo bastante la película. Pues es un poquito, siempre que hacen esta cosa de biopics o dramatizaciones de casos de la vida real, pues te das cuenta cómo está hecha la construcción de la historia para que de inmediato simpatices con el protagonista y luego identifiques quién es el malo y al que le va a tener que ganar para poder cumplir con sus sueños, etcétera. Entonces en ese sentido creo que la película pues en muchos casos juega a la segura, pero pues este es otro caso en los que un guión que no ofrece mucho cuestiones de originalidad o desarrollo de personajes secundarios, pues se ve apoyado en el trabajo de un director que sabe hacer una gran labor visual, que en este caso es Neil Blomkamp, a quien probablemente muchos ubiquen por Distrito 9 o por sus otras películas de ciencia ficción como son Chappie y Elysium, que visualmente es alguien que sabe muy bien cómo contar una historia, y que aquí pues hace uso de la tecnología para de repente hacer montajes y mezclar escenas de una pista de carreras real con escenas del videojuego, o cómo sería trasladar la experiencia de un videojugador al mundo real y cosas por el estilo. Visualmente tiene momentos muy interesantes, y por otro lado las actuaciones me parece que también ayudan a elevarlo, ¿no? En particular el trabajo que hace David Harbour en la relación que desarrolla él como el ingeniero expiloto de carreras que toma como su aprendiz a este joven que quieren ver si pueden convertir en un piloto de verdad, con Archie Madikwe. Ellos tienen muy buena química, trabajan muy bien juntos, se convierte en ese sentido en una historia de inspiración. El encargado de marketing, que fue el que tuvo toda la idea del juego y que luego lo ve siempre malabareando el que quiere que le vaya bien al piloto y pensando en qué es lo mejor para su trabajo, y estar tratando de poner en la balanza si no le convendría elegir otro de los pilotos o de repente tomar decisiones más a la segura, es interpretado por Orlando Bloom, que me parece que es un trabajo muy sólido, y Digimon Hounsou y Gary Halliwell interpretan a los padres del muchacho. Entonces en general la película es bastante entretenida, de un poquito más de 2 horas, pero si les gustan estas historias de drama deportivo o estas historias de salir adelante, superarse uno mismo, etcétera, pues creo que es algo que pueden disfrutar bastante. Me parece que el tema de la dirección y las actuaciones hacen que lo que sea una historia pues mayormente genérica se eleve un poquito más allá de lo que uno pudiera esperar, y resulta una experiencia bastante entretenida, ¿no? Con el asterisco de que pues dicen va a ser una historia real, pero pues es evidente que hay muchas cosas tan dramatizadas y exageradas con fines dramáticos, pero en ese sentido me parece que el producto final es bastante bueno. La película tiene algo más de una semana en cartelera, creo que este fue su segundo fin de semana, así es de que si le pueden echar un vistazo, les gustan las historias de autos de carreras o los videojuegos o los dramas deportivos de superación personal, pues es una película que vale la pena ver. Creo que es bastante entretenida y un poco más que eso. Ok, suena curioso, Beto.
Sí, a mí me dio mucha risa que el fin de semana había una entrevista con David Harbour, que el que lo está entrevistando le dijo que era cómo hacer una versión verdadera de Last Starfighter, que es una película de ciencia ficción de los años 80 que casi nadie ha visto, pero que es bastante entretenida, que tiene efectos digitales, unas primeras películas en depender de forma pesada en esto. Ya, obviamente, si la ven ahora, pues se le notan los años. Una película de mediados de los 80 que trata sobre un chico que vive en un parque de remolques y cuyo único pasatiempo es estar jugando en una máquina de videojuegos que hay ahí, en la que pues tienes que utilizar una nave para pelear contra una armada intergaláctica, y después descubre que el videojuego fue plantado por extraterrestres que buscaban reclutar pilotos para pelear contra un imperio que estaba tratando de invadir toda clase de mundos por la galaxia. Entonces es una película que a mí me gusta mucho desde que la vi. Yo la vi en mis años de pubertad, adolescencia. Es una película que aparte le gusta a mucha gente. En distintas épocas ha habido intentos de hacer un remake, una secuela, un revival. Gente como Kevin Smith o Steven Spielberg han estado interesados en eso, pero había por ahí un tema de derechos, y pues por ahí siguieron mayores referencias de la película. La película fue escrita por Gary Whitta, quien tiene parte de los derechos de la misma, y que es también uno de los que más se ha movido tratando de volver a llevarla al cine. Si no le suena el nombre de Gary Whitta, pues es un escritor con muchísimos créditos en su haber, pero es para fines prácticos así su gran carta presente en estos momentos y de tanta ciencia ficción. Es el guionista principal de Rogue One, de Star Wars. Entonces creo que si lo dejaran hacer algo con esta prueba a la que él tiene mucho cariño, podría funcionar. Y pues quisiera esa comparación, me llamó mucho la atención, porque pues es un poquito lo mismo, ¿no? El pensar que un simulador de videojuego sirva como entrenamiento para hacer algo en el mundo real, pues es algo que sonaba absurdo, pero pues esta es una historia de alguien que logró hacerlo realidad. Bueno, Beto, con el tema de cómo funcionan los drones actualmente no es para nada de videojuegos. Sí, porque básicamente tú les has contado con hacer un videojuego y el dron sí se mueve en el espacio real, entonces sí es... Pero vamos, no es lo mismo, ¿no? Que aquí sobre todo la primera ni vez siquiera necesita tan buen acondicionamiento físico, Beto. No, pero acá sí. Sí, un piloto de carreras tiene que tener muy buena condición física. No, te digo el de los drones. Para un dron, ¿no? Lo puedes hacer sentado en tu sala, tumbado ahí, con chetos en una mano y tu control en la otra, sin ningún problema. Pero pues en el 50 caso... muertos. Probablemente. Pero en el caso de un auto, el día que puedas controlar a distancia un auto de la forma que lo hagas con un dron, probablemente será algo más viable. Pero mientras te tengas que subir a una máquina no sé cuántas toneladas de peso y que potencialmente podría matarte o alguien a tu alrededor, pues sí creo que los niveles de riesgo creo que son bastante distintos. Sí. Ok, Beto. Creo que con eso estamos llegando al final de este episodio de Comic Verso. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter o nuestro ex es Comicverso. A Alberto lo encuentran como Albion2112, al menos por lo que resta de este mes. A mí me pueden encontrar como Epedreros. Si desean incorporarse a nuestro Patreon, ya sea como colaboradores de $1 o tal vez como superhéroes de $5, recuerden que lo pueden hacer ingresando a www.patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a nuestros especiales mensuales y a la publicación anticipada de este podcast. Si son superhéroes también acceden a nuestros minisodios y próximamente seguiremos publicando más minisodios en exclusiva para nuestros patrocinadores superhéroes, que además tienen preferencia a la hora de recibir respuesta a sus preguntas, a menos que nos pregunten de qué se trata el número 25 de Immortal Hulk. O cualquier otra cosa que implique hacer spoilers de una historia o platicárselas, porque les da flojera sentarse a leerla o verla. Básicamente. Si quieren buscar cualquiera de nuestros otros links donde encontrarnos en los distintos sitios de publicación de podcast, ingresen a comicverso.org y tenemos publicada la totalidad de estos links. Beto, ¿dónde más te puede encontrar la gente? Bueno, pues además de aquí colaboro en el poderoso podcast Comicase, que ya reapareció y tendrá otra vez su irregular periodicidad. También colaboro de forma más o menos regular en Archivos Temporales, el podcast de nuestro buen amigo Dr. McCoy, que hace unos días grabamos un episodio dedicado a las primeras adaptaciones de cómics. De cómics a la pantalla sobre todo, así es de que pues si les interesa saber un poquito de lo que se ha hecho con adaptaciones del medio
de las décadas de los 1920 a los 1950, pues eso seguramente para cuando estés escuchando esto ya estará disponible en todas las plataformas de podcast, el más reciente episodio de Archivos Temporales. Más allá de eso, pues tengo una página de blogger, un blog en el que publico reseñas y comentarios sobre películas, series de televisión, cómics y libros, además de una página de Patreon, en donde además de acceso anticipado a esto, hay algunos textos exclusivos para esa plataforma. El blog está en ogralanesidades.blogspot.com y la página de Patreon en patreon.com/guía ficcionauta. Todo de corrido, ficcionauta con X. Por último, les podemos avisar que hemos llegado a $45 mensuales de aportes de nuestros patrocinadores. Estamos a $5. A $5 de que la promesa que hicimos, o la amenaza que hicimos hace algún tiempo, de que Resucite Tierra Prima se vuelva una realidad. Así que de ustedes depende. Sí, de ustedes o de que convenzan a alguien más. Así es. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima.